Estamos llegando, amigos. 5000 metros de altura. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? No lo sé. Pero primero, rueda intro. Ya estamos en Riobamba, amigos. La verdad es que me pasé un poquito. Estoy acá en el peaje. Llegamos más pronto de lo previsto. Son exactamente las 5:20 de la mañana. Bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Algunos centímetros más ¿Qué tarde. tal si desayunamos un cuisito? Me tientas, me tientas. ¿Qué tal, amigos? La ciudad de Riobamba también es conocida como la ciudad de las primicias. ¿Y esto por qué? Es porque en esta ciudad se realizó la primera asamblea constituyente en 1830, se construyó el primer estadio olímpico de todo el Ecuador y además se construyó la primera iglesia católica, que justamente está a mis espaldas. Aún no podemos ingresar porque todavía es muy pronto. El horario de atención para poder ingresar es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esta iglesia fue construida en el año de 1534, que se localiza en la comunidad de Colta, a unos 15 minutos desde la ciudad de Riobamba. A esta iglesia se la conoce como la iglesia de Valvanera, en honor a la Virgen Santísima con el mismo nombre. Lo que me emociona es que parece que va a ser un día increíble. Se está despejando. Aún no se puede divisar el Chimborazo, que es nuestro objetivo. Pero bueno, esperemos que en 1 o 2 horas ya esté despejadito. En esta comunidad también puedes visitar una laguna increíble. Solo que todavía no abren porque madrugamos mucho. Abren desde las 8:30 de la mañana. Vamos a desayunar y seguimos nuestra ruta hacia el Chimborazo. Ahora vamos jalando dedo. Porque aquí solo venden cuy de desayuno. Y sí me gusta el cuy, pero ahora mismo no pega un cuy. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ahora nos encontramos en un sitio llamado Calpi, que está en dirección a nuestro destino, que es el Chimborazo. Queda a 30 kilómetros de aquí. Ya les voy a averiguar cuánto cuesta el pasaje en bus, si es que contratan taxi o un flete. Ya les pongo aquí los precios y cómo es la cuestión. Ya me regresé solo para preguntarles los turnos que hay hasta el refugio del Chimborazo. Aquí les dejo la foto, le hacen captura y el valor del pasaje es de $2,90. Bueno, $3 prácticamente a día de hoy, 17 de junio del 2021. Esta información vale millones. Pero yo de mi parte me voy a ir en un bus o en un carro así jalando dedo hasta la entrada del Chimborazo. Aquí en la esquinita hay unas tortillas de tiesto buenísimas, 60 centavos. Ahora sí, vámonos. Estoy muy emocionado, si saben. Ya se está despejando y se puede ver así como que la parte baja del Chimborazo. Uf, está increíble. Esta es la verdadera aventura que estaba buscando. Creo que he cogido unos 4 o 5 carros hasta llegar aquí. Ya se puede ver el Chimborazo, solo que está un poco nublado. Faltan unos 15 kilómetros. Para la buena suerte ya está empezando a llover. Saben que estamos con una suerte pero increíble, porque los días pasados había estado nublado todos los días y ahora nos encontramos con esta belleza de paisaje. Estoy muy emocionado. La primera vez que llego aquí a este
bellísimo lugar. Para el mal de altura, lo único remedio es descender, ¿no es cierto? Exacto. Donde aquí es de altura, es preferible bajar. ¡Tengo miedo! Cuando de vomitar es preferible bajar, no hace rato. Pero a veces como que vomitan y pueden seguir también. No, ojalá, amigo. No es recomendable. No, aquí no, amigo. Es que la altura es, por eso te digo, la altura es el punto más alto, el punto más cercano al sol es aquí. Claro. Es Increíble. Llegamos al parqueadero que se localiza a 4.350 metros de altura. Ya nos registramos y ahora vamos a seguir la ruta hasta el primer refugio. Por ejemplo, aquí es puta, en unos 10 minutos de lo que usted, esto se puede convertir en nieve. Ya estamos llegando donde la nieve comparte territorio con la carretera. Todo un espectáculo esto. Miren qué suerte que tenemos. Un clima increíble. El majestuoso Chimborazo despejado en su totalidad. Nieve por el camino. ¿Qué más se puede pedir? Aquí nuestro amigo Alex dice que la primera recomendación es no emocionarse tanto. Quitas lo divertido a la vida. Porque si no el corazón empieza a latir más fuerte y con la altura que conlleva pues este espectáculo puede darte con más rapidez el mal de altura. ¿Sí o no? Sí. Genial. Estamos casi llegando al primer refugio que está localizado a 4.800 metros. Hasta ahora estamos todo bien. Esperemos poder llegar a los 5.000 sin ningún problema. La vista realmente es espectacular. Lo había visto en fotos, pero otra cosa es vivirlo personalmente y qué espectáculo, por Dios. Recomendadísimo en su totalidad. Estamos a 4.800 metros. Hasta ahora todo bien. El objetivo es los 5.000 metros. Así que vamos a ello. Como una recomendación les digo que traigan gafas de sol y también bloqueador solar, porque aquí sí pega directamente el sol, pues es el punto más alejado de la tierra. Así que quema directamente. Empezamos con el ascenso hacia el segundo refugio. La verdad es que traje como 3 chompas, pero estoy con una camiseta y me muero de calor. Tenemos un buen clima, gracias Dios. A unos metros del segundo refugio podemos encontrar algunas tumbas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Hasta luego. Hasta luego. Temprano. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Bélgica. Ah, de Bélgica. Sí. Hable serio. Tiene que acostumbrarse a Claro. la altitud. ¿Y qué tal le parece el Chimborazo? Aquí, Claro. silencio es algo Increíble. increíble, extraordinario. Una experiencia. Sí, Es la primera vez que viene. aquí sí, en Ecuador sí. Perú, Costa Rica, así, pero en Ecuador no. ¿Sí le está gustando? Oh, sí. Pero ¿Qué pasa si es que coge el mal de altura en medio camino? Tienes que bajar. Es lo óptimo. Sí, No hay es lo cura, más- digamos, para seguir subiendo. Tomar bastante agua. Ah, ya. Algo que quisiera aclarar respecto a la altura del Chimborazo, y es que mide exactamente 6.263 metros de altura. Antes yo conocía que medía 6.310, escuchaba que 6.368, pero es que recientemente los estudios indican que esa es la altura actual, ya con más
equipos sofisticados y demás han calculado esa altura. Pero sigue siendo el punto más alejado del planeta, superando por 2 kilómetros al monte Everest, que es el más alto respecto al nivel del mar. Y ahora hagamos una pausa para decirles que se suscriban, porque cuando crezca un poco más el canal voy a hacer un sorteo buenísimo, así que estén pendientes. Aquí les dejo mi Instagram para que estén al tanto ahí de ese sorteo. ¡Vamos! A ver, les cuento una curiosidad. Chimborazo proviene de 2 palabras quichuas. Chimbo, que significa candela, y razo, que significa nevado. Sí está cansado, la verdad. Hasta ahora nada, ningún problema con la altura, solo el cansancio, que es normal. Pero todo lo compensa esa tremenda vista. Creo que estoy yendo muy rápido. Abajo vienen los demás. Vamos a bajarle el ritmo para que no haya problema. Ay, ahora que estamos en medio camino, aprovecho para contarles una antigua leyenda nativa. Y se dice que, bueno, se creía que el Chimborazo antes competía con el Cariguairazo, ambos cerros varones, por el amor del Tungurahua, que es el cerro hembra. Entonces, que por algunos años se botaban piedras entre sí y que finalmente resultó ganador el imponente Chimborazo. Obviamente es falso, pero está cool. Miren nada más lo que nos encontramos aquí en pleno Chimborazo. El corazón de tu ex, bro. Y el tuyo también. Ay, qué buen clima, qué buen clima. Llegando al segundo refugio. Llegamos, señores, 5000 metros de altura. Todavía no me la creo. Ay, realmente es increíble todo este panorama. El refugio llamado Whymper se denomina así porque este individuo fue el primer alpinista en llegar a la cumbre conjuntamente con los hermanos Carrel. Entonces a ese se debe el nombre de los 2 refugios. Interesante. Ahora tenemos un nuevo objetivo y es subir hasta una lagunita que queda 100 metros más arriba, o 50 metros, no estoy seguro. Pero a por ello. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿De dónde vienen? De Francia. Ah, de Francia, cool. Hasta luego. Uf, siempre he querido hacerlo. Recomendadísimo, amigos. Vengan, que la aventura les espera. Esto sí es de gangsters. Sí, es de gangsters. De gangsters. Ay. Hemos llegado a la laguna, 5100 metros de altura. Ahora sí estoy un poco cansado. Condorcocha, la laguna a 5100 metros de altura. Ay, no pensé llegar tan lejos. Ahora sí puedo decir que estoy casi en la cima del mundo. 5100 metros de altura. Uf. Wow. Uf. Realmente se necesitan unas gafas para soportar todo este brillo de la nieve. Pero ahora sí podemos decir que llegamos al límite. La próxima vez que venga, si Dios lo quiere, vamos a estar arriba, en la cumbre, si Dios quiere. Adiós, querido Chimborazo. Nos veremos en una próxima. Sí, señor. ¿Qué tal hasta ahora? Bien. Gracias.
¿Sí avanza? Sí, claro, vamos suave. ¿De dónde vienen ustedes? Yo soy de Venezuela. Ah, de Venezuela, cool. Sí. ¿Y usted también? Yo de México. Ah, de México. Viajamos en bicicleta. ¿En serio? Sí, pasamos la noche ahí en la entrada y pues hoy nos decidimos a subir. Está ¿Qué buenísimo. tal? ¿Qué Ah, tal? excelente. Anoche estuvo estrellado, hubo una luna. Ah, acamparon por aquí cerca. Sí, ahí en la entrada. En la Ah, entrada. buenazo. Y estuvo bueno. Estuvo La buenísimo. primera vez que vienen acá. Sí, sí. Sí. Tú ya has venido otras. No, primera vez también. Primera vez. Sí, no. Ajá, ya. Nosotros vamos a ver si llegamos hasta la laguna. Sí, sí. Bueno, Bueno, vamos a continuar. Ya. Bien. buen Bien. viaje, buen Gusto, viaje. gracias. Cuídense. De Cañas, mi panita. Ah, de Cañas, primera vez. No, de mí ya la tercera, ya estoy ¿Ah, viniendo sí? con mis familiares. Ah, de ella es la ellos primera vez. Está buenazo. Yo primera vez. Primera vez, Sí, chupa, sí. especial, despejado, full, Sí, allá- bacanísimo está. está increíble arriba. Toca aprovechar mi pan. Sí, sí. Buen día, mi brother. Buen viaje, le vaya bien. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días.